Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Marcos, capítulo 9, 2 al 13. Vamos a tomar la lectura. Toma la lectura, me sigues con tu vista. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, para pedir tu guía, para que tu Espíritu nos revele tu palabra, para que nos permita entender, comprender, atesorar y aplicar. Señor, guíanos en este tiempo. Gracias por la salud que nos das, por las fuerzas, porque a pesar de lo que acontece a nuestro alrededor, estamos aquí, Señor, en este lugar para atender, Señor, a tu llamado, de estar en comunión, Señor, de estar juntos, de estar unidos, Padre. Ayúdanos a entender, a comprender, danos tu sabiduría, danos a Cristo, Señor, para vivir para tu gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los pasajes más sorprendentes, si lo podemos decir así, más que todas las obras que Jesús hizo. Recuerden que Marcos está enfocando en este servicio de Jesús, ¿verdad? Hacia los suyos, hacia a los suyos vino, ¿verdad? Y hemos visto sanaciones, hemos visto retiro de demonios, hemos visto cosas sorprendentes a lo largo de Marcos, pero hay una cosa que impacta aquí, que es la transfiguración, ¿no? Jesús se deja ver tal cual es en su gloria, ¿no? Y 3 de sus discípulos tienen esa oportunidad de poder verle, ¿no? Y todo esto, el Señor Jesús lleva a estos 3, no porque fuesen los mejores, no porque fuesen los consentidos, sino porque quizá eran los más torpes, ¿no? Puesto que ya hemos visto a Pedro, ¿no? Primero sí, el Padre le revela que él es el Cristo, ¿verdad? Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero vemos después decirle al Señor Jesús: quítate de mí, Satanás, por esta expresión de querer reconvenirle, de no acceder a lo que él ya venía a hacer, que era su muerte, ¿verdad? Y vemos otra vez a Pedro, otra vez, con este carácter de líder, volviendo a responder de una manera incorrecta a Jesús en cuanto a esta visión que él tiene, o esta oportunidad que tiene de ver a Jesús glorificado. Y de igual manera, ¿no? O sea, dice aquí que no entendiendo nada de lo que decía, ¿no? Él dice: oye, Jesús, ¿y si preparamos 3 casitas para que estén ustedes 3, ¿no? Y vemos aquí a Jesús, pues, no atendiendo a esto, puesto que era una pregunta producida por su carne, por su miedo que él tenía al ver esta magnificencia de Jesús. Y me encanta cómo Dios ahoga esta palabra de Pedro, y viene la nube, ¿verdad? Dice, a ver, le dice Dios mismo, el Padre, a él oíd, ¿no? O sea, a ver, Pedro, a ver, espérate, se trata de escuchar a Jesús, ¿no? En ese sentido, estamos precisamente en este bloque, decía, del tema de la visión espiritual.
Aquí va a ser más claro este tema de la visión espiritual, porque ahora Pedro pudo ver claramente la gloria de Cristo, pudo ver en unos instantes a Cristo glorificado, ¿no? Cristo se deja ver en su gloria. Dice que este aspecto, ¿verdad? Era como sus ropas, sus vestidos eran blancos, que nadie puede hacerlo. Nadie puede tener un blanco tan resplandeciente como el que pidió Pedro. Y vamos a ver también cómo Pedro, ante esta visión, ya transformado en sus cartas, hace alusión a esta experiencia y cómo exhorta a los oyentes en Asia Menor, en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Pero vemos aquí a estos discípulos siendo capacitados, están siendo instruidos, no entendían muchas cosas, era necesario pasar por esta visión. Jesús les ha dicho, ¿verdad? Les ha anunciado que Él va a padecer, que Él va a morir, que Él va a ser desechado, pero también les ha dicho que Él va a resucitar. Y en esta última expresión de decir yo voy a resucitar, Jesús lo vuelve a citar este hecho de la resurrección aquí en este pasaje. Y vamos a ver cómo se entrelazan estas dos expresiones en cuanto a la resurrección. Y ya hemos visto también que Jesús ha hecho el llamado a venir en pos de Él bajo estas dos implicaciones de negarse a sí mismo, de llevar su cruz. Recordemos que llevar su cruz significaba que ellos debían, primero, morir a su manera egoísta de vivir, y segundo, que ellos debían, bajo el Evangelio, identificarse con Jesús en su padecimiento, en este sentido de que los iban a desechar, que incluso los iban a matar, ¿verdad? Entonces, pero recuerdas, te digo, en este tema de la resurrección, vemos cómo, a pesar de que Jesús les dice lo que van a padecer, Él les da la esperanza y les dice, pero yo voy a resucitar, entonces ustedes serán resucitados también. Y me encanta Marcos porque bajo esta guía del Espíritu Santo, cuando él está escribiendo, coloca este pasaje donde estos tres discípulos no solo tenían que preguntar lo que estaba pasando, sino que ahora ellos mismos verían la realidad de Jesús, ¿no? Recuerden que en los eventos anteriores, de lo que Jesús sanaba, Jesús retiraba de demonios, ellos hacían preguntas, muchas preguntas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con la levadura? ¿Y qué pasa con esto? Aquí, estos ahora veían más claro, podían ver a Jesús más claro. Este era como uno de los momentos en los que ellos podían ver realmente quién era Jesús, ¿no? No solamente el Jesús humano, sino el Jesús Dios, el Jesús glorioso. Es decir, ellos lo que vieron era una probada de la gloria de Jesús, una visión fuera de los límites de lo material, una visión diferente a las sanidades, al retiro de demonios, a los milagros. Era una visión celestial lo que ellos pudieron observar, ¿no? Era Jesús transfigurado. Por eso titulamos este sermón como metamorfo. Esta palabra metamorfo es una palabra en el griego que significa cambiar de forma o transformarse, ¿no? Transfiguración. Entonces este pasaje, sin duda, para nosotros es uno de los pasajes, o sea, el hecho de la transfiguración es uno de los pasajes para nosotros de los más esperanzadores que tenemos, porque la transfiguración bueno, a los discípulos era una probada de la resurrección, era una probada de lo que pasaría, o de lo que ellos verían en gloria, ¿no? Y entonces a nosotros este pasaje también viene a ser esperanzador para nosotros, ¿no? Porque al ver aquí a Jesús que Él se transfiguró, entonces podemos entender que todo lo que Jesús dijo acerca de que Él es eterno, de que Él resucitaría, de que Él estaría en gloria, es verdad, ¿no? Y todas estas promesas que tenemos junto con Cristo de esa eternidad, entonces al ver este pasaje podemos abrazarlas y podemos nosotros decir,
nos animan a nosotros para poder seguir caminando con Cristo, caminando con nuestro Dios, ¿no? Es un pasaje también de reflexión sobre si de verdad nosotros estamos caminando con Cristo, si de verdad hemos sido transformados. Un pasaje para examinar nuestras vidas bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nos da esperanza, nos da un respiro de confianza. Este pasaje nos debe dar un respiro de gran confianza, ¿no? De seguridad, nos debe dar un respiro de paz, ¿no? De lo que algún día veremos cuando estemos con Él. Veremos a Jesús en ese aspecto. Ya lo decía Apocalipsis, ya lo dice Isaías, ¿no? Este aspecto de Jesús como aquel resplandeciente, aquel de ojos de fuego, ¿verdad? Rostro de sol, y que estaremos con Él, que seremos junto con Él glorificados. Este pasaje debe traernos esa paz, esa esperanza, esa seguridad de que caminar con Él es lo mejor que podamos hacer. Amén. Así que vayamos al texto y empecemos. Versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Nos está dando una indicación aquí que 6 días después ¿de qué? ¿No? De acuerdo a Marcos, 6 días después de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que de lo que le siguieran, ¿verdad? Después de sanar a este ciego, ¿se acuerdan? Después de sanar a este ciego, ¿se acuerdan dónde estaba Jesús? Estaba en Cesarea de Filipo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, él está al norte de Galilea. ¿Se acuerdan que se va con sus discípulos? Estaban cerca de un monte, el monte Hermón. Entonces, en ese monte es donde él se transfigura, pero él viene de estos hechos. Y entonces, después de este llamado a seguirle y de la promesa del versículo 1, él les dice en el versículo 1, lo voy a citar para entrar un poco más en contexto, dice: también les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, no es casualidad que después de esta promesa, que Jesús les dice que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, no es casualidad que después de esta promesa ocurra lo de la transfiguración, ¿no? Lucas y Mateo también nos colocan enseguida este texto de la transfiguración, es decir, de lo que acaba de suceder de que síganme, ¿verdad? Níguense a sí mismos, tomen su cruz. Todos estos 3 evangelistas ponen este texto de la transfiguración enseguida, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que 6 días después comenzaría a llevarse a cabo esta promesa de Jesús de poder ver parte del reino de Dios, de que los discípulos verían, o parte de estos discípulos verían la gloria de Dios, el reino, o pudiesen ver esa probada de la gloria de Cristo, el Cristo transfigurado. Sin embargo, vemos que no sería lo único que verían, o sea, eso era el comienzo, porque más adelante ya le verían resucitado, ¿verdad? Ya más adelante verían su ascensión. Entonces, como quiera, Jesús lleva a estos 3 al monte, a este monte Hermón, dado que, te digo, estaban en esta zona de Cesarea de Filipo, y quizá fueron estos 3. Primero, sí, porque estos 3 eran como, de alguna manera, como más íntimos del Señor, no en un sentido de como preferidos o algo así, sino que como más íntimos. Ya ven, Juan se presenta como el discípulo amado, ¿verdad? Pedro, que era como el líder de los 12. Entonces, yo creo que Jesús los lleva por esto, pero también porque eran torpes. Ya hemos visto también las expresiones de Pedro, ¿no? Y porque Pedro también va a ser importante para predicar el evangelio una vez Cristo resucitado, ¿no? Juan. Entonces, lleva a estos 3, y lo que resalta de este versículo es que Jesús se transfiguró. Y te decía que esta palabra es metamorfo, que significa
cambiar de forma. Es decir, Jesús cambió de forma en un instante. Se transformó. Puede tener ese sentido. Entonces, no solo en un sentido visual, sino también en un sentido espiritual, dado que tanto Juan como Pedro en sus cartas animan a sus lectores a ver a Cristo en su majestad. Aún dice Pedro, aún sin haberle visto, ¿verdad? Pero Jesús en este monte se dejó ver tal cual, se dejó ver su gloria y mostró esta gloria a estos tres hombres. Y fíjate cómo, vamos a Juan 1:14. Juan 1:14. Vean cómo se expresa Juan. Vamos a ver cómo lo expresa Juan y cómo lo expresa Pedro ahora ya en sus cartas. Y cómo a la luz de esta visión que ellos tuvieron, ellos pudieron exhortar a la iglesia, puesto que sus ojos fueron más abiertos y pudieron entender de qué se trataba esta transfiguración. Y dice Juan 1:14, Juan hablando, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Pedro, vamos hasta Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Lo leo, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice aquí ya Pedro, haciendo alusión a esta visión, dice Pedro en el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vean cómo Juan, Pedro hacen alusión a este evento, animando a la iglesia, ¿verdad?, a seguir a Cristo. ¿No? Dice Pedro, sigan a Cristo porque yo vi su gloria. Dice Juan, yo vi su gloria, vimos su majestad, oímos su voz, oímos la voz del Padre. Y vimos su gloria, como la del unigénito, dice. Y versículo 3, cuando vamos al versículo 3, en el versículo 3 nos va a dar los detalles de esta visión, los detalles de lo que ellos vieron. ¿Se acuerdan que decíamos que el Evangelio de Marcos fue muy probable que a lo mejor Marcos fue el que redactó, pero quien le dijo que redactar era Pedro? Entonces probablemente que Pedro fue parte fundamental para escribir este Evangelio. Entonces en ese sentido, por eso te digo que vayamos al 3 para que veamos estos detalles. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Vale? Eran muy blancos. Está describiendo aquí Marcos, que probablemente fue Pedro, que sus vestidos eran muy resplandecientes. Y se compara esta vestidura con la nieve, ¿verdad? Con la nieve. Y para entender un poquito más acerca de estos detalles, Mateo 17:2, en el pasaje paralelo de la transfiguración, dice así, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, vean, aquí se está describiendo cómo fue esta visión de estos discípulos, ¿no? Su rostro como el sol, sus vestidos como la nieve, tan blancos, dice como la luz. O sea, la blanqueza de sus vestidos, o sea, estos vestidos blanquizcos, procedía de una luz que brillaba en el interior de Jesús. Era una luz brillante, era una luz perfecta, que nadie ni nada podía igualar su blancura, ¿no? Ni siquiera los mejores detergentes o si lo lavabas tanto, o sea, nada se podía igualar con esta blancura que ellos observaron.
su rostro era como el sol, ¿no? Y cuando dice cuando el sol quiere decir que es muy resplandeciente, que es casi imposible poder quedarte ver mucho tiempo, ¿verdad? Porque es tan resplandeciente. Y yo tengo que preguntar algo aquí, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que ellos vieron este aspecto, están describiendo lo que vieron, pero tiene que ver con este tema que hemos estado nosotros tocando, la visión, ¿no?, de Cristo. Y quiero recordar otra vez la pregunta, ¿cómo es tu visión de Cristo ahora? ¿Estás siendo resplandecido de esa luz brillante? Tu cara, ¿se acuerdan cuando Moisés bajaba? O sea, cuando Moisés subía al monte Sinaí, tenía sus pláticas con Dios, ¿verdad? Dios le daba instrucciones para con su pueblo. Dicen que bajaba con una luz brillante, ¿verdad? Su luz resplandecía. ¿Por qué? Porque era contagiado de ese brillo de Dios, de esa magnificencia de Dios, de esa resplandecencia de Dios. Entonces veían a Moisés y le veían una cara resplandeciente, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo es tu visión de Dios ahora? ¿Es tu cara refleja ese brillo de Cristo por cuanto tú estás con Él, por cuando tú estás en su presencia, por cuanto tú te aferras a su palabra? La gente puede ver tu semblante que brilla porque estás con Dios, porque estás con Cristo. Tu sonrisa refleja a Cristo, tu manera de ser refleja esta gloria de Cristo, puesto que le buscas, le amas, estás con Él, tienes comunión con Él. O sea, los que no son cristianos pueden decir que tu rostro brilla porque vienes a Cristo. ¿Qué dirían otros cristianos, los que saben que eres cristiano y ven tu rostro y ven tus acciones y ven cómo hablas? ¿Dirían que estás reflejando a Cristo? ¿Dirían que estás reflejando la gloria de Dios hacia otros? Fíjate lo que dice con Moisés, ¿verdad? En este hecho que te digo de Moisés. Y aconteció que descendiendo Moisés, Éxodo 34, 29, del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que Moisés que la piel de su rostro resplandecía. O sea, él no sabía. Pero dice, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Tú hablas con Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Estás con Dios en comunión? Sí, entonces seguramente tú lo reflejas a otros. Tú lo reflejas a tu familia, lo reflejas en tu trabajo, lo reflejas en la iglesia, ¿verdad? Lo reflejas en todo. ¿Por qué? Porque eres ese brillo, ¿verdad? Te resplandece tanto que entonces tú lo comunicas a otros, tú lo reflejas a otros. ¿Hablas con Dios? Moisés reflejaba la luz del resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hablaba con Dios. No hablaba consigo mismo, no hablaba con la gente, no hablaba con otras cosas, con otras personas. Él hablaba con Dios y eso lo reflejaba. Y Jesús en el pasaje acaba de hablarles de su muerte, ¿verdad? Y este hecho contribuyó a te decía, la capacitación y la preparación de estos hombres. Pero más a la confianza plena en que Él era el Cristo. Recuerden que Marcos quiere dar a conocer a Jesús como el Cristo, como el siervo. Pedro entendería mejor sobre su declaración anterior, pero la iba a regar otra vez, ¿verdad? Ahora, no solamente vieron su aspecto glorioso de Jesús, vieron algo más, ¿no? Versículo 4. Fíjate lo que vieron más. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. O sea, no solamente vieron a Jesús resplandeciente, su rostro de sol, ¿no?, sus vestiduras blancas, vieron a Moisés, vieron a Elías. Y estaba Jesús hablando con estos dos profetas, Moisés y Elías. Y eso es asombroso, ¿verdad? Ellos vieron
tanto Pedro, Jacobo, Juan, ellos vieron evidencia de una vida más allá de esta vida. Ellos sabían que 1400 años atrás había venido Moisés. Entonces, después de 1400, ellos vieron a Moisés. Y luego Elías, ¿verdad? 900 años atrás. Estaban viendo a Elías ahora en vivo y en directo. Y ahora sí ellos estaban vivos en gloria. Creo que esto les dio, yo creo que más adelante, cuando lograron comprender muchas cosas, les dio esa confianza, ¿verdad? De lo que Jesús les hablaba. Ya citábamos estos dos pasajes. Y nos ayuda un poco a entender que es quizá posible. También nos da esperanza a nosotros. De que, no sé si tú te has preguntado, ¿crees que veré a mis familiares cuando esté yo en gloria? ¿O que nos veremos cuando estemos, que podamos ver, cuando ya pase un tiempo, moramos, podamos vernos en gloria? Nos da esa posibilidad, ¿verdad? Nos da esa esperanza también, de que podamos conocernos en la gloria. Nos abre esa posibilidad. Entonces, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Por qué no otro profeta? ¿Por qué no otros personajes bíblicos? Moisés, ¿qué representa? Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y este encuentro confirma lo que la ley decía. Cuando ellos ven a Moisés, ellos con esa intención lo hace Jesús para que estos tres discípulos pudiesen decir, la ley realmente hablaba de Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Y los profetas, ¿verdad? Y cuando ven a Elías, dicen, realmente los profetas tenían razón de lo que decían acerca de Cristo. Tanto la ley, tanto los profetas nos están confirmando aquí que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey de Gloria. Por eso se aparecen estos dos hombres, para confirmar. Por eso te decía que es un pasaje de mucha esperanza y de mucho entendimiento de que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. La ley hablaba de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo, ¿no? Y al ver a Jesús transfigurado, es decir, ahora entiendo. Los discípulos decían, entendemos ahora que siempre se trató de Cristo. Siempre se trató del Hijo. Y por eso vamos a ver ahorita al Padre abriendo los cielos y dice, a Él escúchenlo, a Él oíd. Moisés y Elías pueden representar también a aquellos que son alcanzados por Dios. Moisés a los que mueren y van a la gloria, y Elías, ¿recuerdas que Elías no experimentó muerte física? ¿No? Entonces puede representar esa parte de la esperanza que tenemos cuando morimos, o si vamos a tener esa oportunidad de poder ver al Señor en gloria cuando venga, ¿verdad? Aún sin conocer muerte física, ¿no? Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 14 al 16. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 16. Sígueme con tu vista, lo leo. Dice así el pasaje: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hace alusión, ¿verdad?, a los que han dormido y a los que van a poder experimentar la venida del Señor sin haber tenido una muerte física, ¿verdad? Entonces, la transfiguración no solo nos enseña
a Cristo cubierto en gloria, sino también nos da la esperanza de que por la fe algún día seremos resucitados junto con Él, ya sea que experimentemos muerte o ya sea que no la experimentemos. Y esto nos da, este texto, pues usted decía, es un texto muy esperanzador para nosotros, aquellos que hemos confiado en Jesús, de que estaremos con Él, ya sea que moramos físicamente o ya sea que podamos experimentar la venida de Cristo en gloria, ¿verdad? Viniendo sobre las nubes. Y que veremos este aspecto, como lo vieron los discípulos, este aspecto de rostro de sol, vestidos resplandecientes, ¿no? E irnos con Él a la eternidad. Ahora, imagínate la cara de estos discípulos, o sea, viendo este evento, ¿qué cara tenía? Dice la palabra que aquí estaban, ¿qué? Atemorizados, realmente estaban temerosos de lo que estaban viendo, ¿no? ¿Y quién crees que habló? Pedro. Otra vez Pedro, ¿verdad? Y la va a volver a regar Pedro. Bueno. Y entonces me gustaría que no estuvieran, o nos gustaría que no estuvieran estos dos versículos, ¿no? Pero creo que esta expresión de Pedro nos va a ayudar mucho a reflexionar en cuanto a nosotros cómo respondemos ante la gloria de nuestro Dios. 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vean a Pedro, ¿no? Bueno, así sintiéndose como el mejor, ¿no? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces dijo esto en el versículo 6, ¿por qué? Porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. No sabía lo que hablaba Pedro, ¿no? Sabemos que Pedro era audaz, era entusiasta, muchas veces se dejaba llevar por sus emociones, y aquí no es la excepción aquí. Él estaba espantado. Esta palabra espantados es ekphobos, que significa, que así lo pone el Strong, le pone como, estaba muertos de miedo, o estaban muertos de miedo hasta los tuétanos, o sea, casi se querían desmayar, por decirlo, ¿no? Claro que eso no justifica su mala participación de Pedro, o sea, su sentir. Pedro tenía buenas intenciones para proponer tiendas, quizá para que Jesús no pasara por la muerte, o no lo sé, cuál era la intención de Pedro. Ya vimos este antecedente de querer bloquear su plan divino, ¿verdad? Que cuando quiere reconvenirle. Pero es evidente que aquí esta expresión de Pedro, él no está hablando conforme a lo que Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Es una pregunta fuera de lugar, ¿no? Claro que no le hicieron caso a Pedro. Ya dice aquí Marcos que porque no sabía lo que decía, ¿no? Y las palabras de Pedro se ahogaron con lo que pasó en el versículo 7. O sea, no hay una respuesta a esto que preguntó Pedro o lo que sugirió Pedro. Y entonces dice el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Pedro fue callado por Dios de sus propuestas sin sentido, sin fundamento. No sabía lo que hablaba Pedro. ¿Conoces a alguien así? Que es muy audaz, quiere proponer, ¿verdad? Hay que hacer cosas, hay que traer esto, hay que tener tantas actividades, ¿verdad? Es que ahí faltan cosas que hacer, ¿no? Y tienen buenas ideas, pero comúnmente este tipo de personas, que no está mal que lo puedan expresar, pero la mayoría de estos que tienen este espíritu de Pedro, así de audacia, de decir, normalmente no se disipula, ¿verdad? Normalmente no se compromete, tiene buenas ideas, pero cuando hay que ir, cuando ya se hacen las cosas, no va, ¿verdad? No dice, no, es que no pude ir, ¿no? O llega tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dice aquí, no sabe lo que habla, ¿no? O sea, muchas intenciones, mucho ánimo, sí, pero debe ir acompañado de la acción, ¿verdad? Se le da oportunidad de servir, pero falla constantemente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que debe pasar?
que una nube nos cubra, que la gloria de Dios nos cubra y que nos calle y que nosotros atendamos. A ver, espérate, dice es como diciéndole Dios aquí a Pedro, a ver, relájate, Pedro, guarda silencio. Y viene esta nube, ¿verdad? La nube representa la presencia de Dios. Y desde esa nube se escucha esta voz. Este es mi Hijo amado, refiriéndose a Cristo. A él oíd. Como diciendo, no escuchen a Pedro, escuchen a Jesús. ¿No? Aquí, por eso te decía, ¿cómo es tu visión? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando más? ¿No? Los discípulos presentes estaban espantados. Entendieron que no se trataba de escuchar a Pedro, sino se trataba de escuchar al Hijo amado del Padre. En Mateo, ¿verdad? Viene, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complace únicamente de Cristo, del Hijo. Por eso dice a él, escúchelo. ¿No? Pedro probablemente pensó, ¿verdad? Que ellos tres eran los mejores, ¿no? Por poder ver esta experiencia, pero te decía que los lleva a estos tres porque eran los más torpes. Demasiado torpes como para sugerirle a Jesús lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Y para que por medio de su torpeza ellos entendieran que no se trataba de ellos, se trataba de escuchar a Jesús, se trataba de escuchar y de entender lo que Dios quería hacer, ¿no? Por eso, hermanos, nuestras grandes ideas, nuestros grandes esfuerzos en la carne no caben en el orden de Dios, ¿no? Estamos aquí, cada uno de nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para escuchar a Dios, para escuchar al Hijo. Antes de hacer hay que escuchar, antes de hacer hay que atender, antes que hacer hay que ir al Hijo. ¿Qué dice el Hijo, verdad? ¿Qué dice su palabra? Porque Él debe alinear, nosotros debemos alinearnos a Él, no Él a nosotros. Y al final siempre Él en su amor y su misericordia nos calla, ¿verdad? Nos deja callados. Y nos dice, a ver, guarda silencio, escúchame, antes de... ¿Qué hablaban Jesús, Moisés y Elías? ¿Qué te imaginas que hablaban? Porque dice que estaban charlando, ¿verdad? ¿Qué crees? Lucas nos da qué es lo que hablaban. Vamos a Lucas 9:31. Lucas 9:31. Lucas nos da el detalle de lo que hablaban estos tres personajes. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto hablaban. Me encanta porque ellos no dijeron, ¿cómo te va en el cielo? ¿Verdad? O, ¿cómo te va aquí en la tierra? ¿No? Échale ganas, Jesús, ¿no va? No llegaron y saludaron así de puño, nada. O sea, ellos hablaron de su partida. Que Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaron de este plan glorioso, del plan del Padre, que era ser rescatados, que los pecadores iban a ser rescatados por medio de Jesús. Este plan que Moisés anunció desde que él estaba acá, el plan que también Elías anunció. Ellos hablaron de este plan redentor, del plan glorioso para salvar a los pecadores, de la muerte sustitutoria del pecador y de la justicia que Dios derramaría sobre el Hijo, de cómo ellos hablaban de cómo él iba a padecer, cómo él iba a sufrir, cómo iba a morir como un ladrón, cómo él iba a morir por rebeldes, por desobedientes, cómo él iba a morir por sus enemigos. Ellos estaban hablando de este plan glorioso, ellos estaban hablando del Evangelio. Estaban hablando de la resurrección de los muertos. Ellos hablaron del tema que ha sido el más importante de la historia, que es el Evangelio de Cristo. Ellos estaban hablando del tema que tú y yo
tenemos que abrazar y tenemos que vivir. El Evangelio, lo que Cristo padeció, lo que Cristo hizo por nosotros. Ellos estaban hablando de esto. ¿Por qué hablaron de esto? El Padre dijo, escuchen a Él. Cuando el Padre le dice, escuchen a Él, dice, escuchen, porque el Padre está diciendo, mi Hijo, en quien tengo complacencia, cumplirá el plan glorioso de salvarles. Eso es lo que el Padre estaba diciendo. Y ahora, ¿cómo viene este mensaje a nosotros? De que tú y yo debemos escuchar este único mensaje, de que Jesús murió por nuestros pecados. Y de que tenemos justicia ahora en Él, y de que somos más que vencedores, y de que resucitaremos junto con Él, y de que viviremos en gloria, le veremos a Él, y que estaremos eternamente con Él, adorándole todo el tiempo. Esto es lo que hablaban, y esto es lo que trae un impacto a nosotros. ¿De qué hablas tú? ¿De qué estamos hablando en la iglesia, verdad? Imagínate si esto hablaba Moisés, Jesús y Elías, y que yo me ponga aquí a hablar de que le eches ganas, de otro tipo que no sea el Evangelio, pues va a decir, pues ¿para qué entonces morí, verdad? Si en la iglesia se va a hablar de otra cosa. ¿O para qué entonces resucité si se va a hablar en las iglesias de psicología, de terapias, ¿no? De tú eres un campeón, de tú, no sé, ¿no? Esto nos enseña que esto es lo único que importa, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es de lo que debemos hablar, de lo que una iglesia debe hablar, de cómo debes animar a otros, de que Jesús murió de cómo debes amar a otro a la luz de lo que Jesús hizo, de cómo debes tratar a tu esposa a la luz de lo que Jesús hizo, de cómo debes tratar a tus hijos a la luz de lo que Jesús hizo. Todo es a la luz de lo que Jesús hizo. Por eso dice el Padre, a Él escúchenlo. Entonces la visión de estos tres sería aún más abierta por el hecho de lo que vieron, ¿no? Así como por la misma palabra de Dios en los cielos. Pedro cita en su carta este hecho diciendo, escucha lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:17, que ya lo citamos, pero lo voy a volver a decir. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Qué gran esperanza, ¿verdad? Porque Pedro lo escuchó, porque estos tres lo escucharon, entonces decimos, esto es verdad. Confío en Jesús porque hay testigos de lo que pasó. Ahora, regresando al 8 y 9 de Marcos, vamos a regresar, versículo 8 y 9. De Marcos 9, del 8 al 9. Seguimos con el texto y dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. O sea, había terminado ya la transfiguración. Y el 9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús quiso que guardasen este evento en sus corazones de lo que habían visto, ¿no? Dado que era muy pronto, ¿verdad?, proclamarlo, dado que no había pasado todo el plan, Jesús tenía que morir, ¿no? Todavía no había pasado la resurrección, pero dice Jesús, hasta que ya pasen estas cosas, ahora ustedes díganlo. Y lo vemos, ¿no?, en las cartas, como ellos escriben acerca de esta visión. Y así fue como pasó. Dice el 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Vean cómo aquí aún no entendían. Ya Jesús les enseña su gloria, pero ellos con muchas preguntas. ¿Qué sería eso de resucitar de los muertos? ¿Qué me quiere decir Jesús? ¿Verdad? Tenían esta incógnita todavía de la resurrección, pero ellos no se resistieron a preguntar. Volvieron a preguntar. Y le preguntaron diciendo en el 11, dice,
¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos acaban de ver a Elías, y entonces ellos tratando de entender todo lo que acaban de ver, preguntan, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Es decir, te decía, ellos aprovecharon que vieron a Elías para preguntar sobre la necesidad de la venida de Elías, ¿no? Prácticamente Jesús les dijo, ¿saben qué? Elías ya vino. Y no vino ahorita en la transfiguración, ya vino antes, ¿no? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo ya vino Elías? A Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él vino como Elías, vino como profeta. De hecho, Mateo lo va a confirmar, Mateo 17:13. Este Elías, de lo que era necesario que viniera Elías, ya había sido decapitado, que era Juan el Bautista. Mateo 17:13. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, aquí los discípulos dicen, ya estamos como entendiendo, ¿no? Ya estamos entendiendo de qué nos estás hablando, Jesús, ¿no? Y esto es a lo que quiero que lleguemos a este sermón, que podamos comprender y que podamos tener una visión clara de quién es Jesús, ¿no? Segunda de Pedro 1:5-10, el contexto es que Pedro ya en su carta, él ha expresado que él vio al Señor en esta transfiguración, pero ya en este texto ya exhorta a los oyentes, ¿no? Les da la parte práctica y dice Pedro, yo soy testigo de que le vi su gloria, le vi resucitado. Entonces ya llega el tiempo cuando Jesús le dijo, no lo digan todavía, sino hasta que pasen las cosas. Y aquí esto es lo que pasa. Esto es lo que escribe Pedro una vez que pasan estas cosas, y dice Pedro en segunda de Pedro 1:5-10. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El 8 es clave porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro está diciendo, nosotros le vimos resucitado, nosotros le vimos en su gloria, entonces ustedes agreguen, o sea, pongan toda diligencia y añadan fe, añadan virtud, añadan conocimiento, dominio propio, paciencia, ¿no? Dice, porque si estas cosas que ustedes añaden abundan, entonces ustedes no van a estar de ociosos. Ustedes van a estar en el Señor, no van a estar de ociosos haciendo otro tipo de cosas, sino van a estar queriendo conocer a Dios. Dice, pero el que no tiene, fíjate bien, dice Pedro, dice, añadan estas cosas, fe, virtud, dominio propio, paciencia, ¿verdad? Amor. Y luego dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas, me encanta porque dice Pedro, tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Por eso la pregunta anterior, ¿cómo está tu visión? ¿Verdad? ¿Estás añadiendo estas cosas? Dice enseguida Pedro, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Estás siendo ciego? ¿Tienes la vista muy corta? Necesitas ir a Cristo, ¿verdad? Necesitas escuchar a Cristo. Se trata de a Él oír, a Él escuchar. ¿Qué tienes que escuchar? Lo que Él hizo por ti. ¿De qué te tienes que impactar? De lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De que ahora tienes justicia en Él, de que tienes esperanza en Él. Una vez abrazando eso, entonces ahora sí añade fe, virtud, conocimiento. Ve al conocimiento, dominio propio.
Paciencia, sea una mujer y un hombre piadoso, amoroso. Porque si estas cosas están en ti, si tú empiezas a añadir esto, eres diligente en estas cosas, no vas a estar de ocioso. No vas a ocupar tu tiempo en cosas que no convienen, sino en las cosas que convienen. Porque ¿de qué se trata? De escuchar a Él, de vivir en Él, en el Evangelio. ¿Cómo está tu vista? Somos más que vencedores, dice la palabra. No olvides esto, procura. Haz firme, dice Pedro, haz firme tu vocación y elección. El que tú seas cristiano es una vocación que es como un trabajo. Y en un trabajo tú tienes que trabajar, tienes que accionar constantemente, tienes que hacerlo bien. Eres responsable de tu vida cristiana, de vivir correctamente a la luz del Evangelio, a la luz de lo que tú escuchas de Él. Además, fuiste elegido por aquel que te amó y te rescató. Dice el apóstol Pablo que presentemos, ¿verdad?, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Dice, no se conformen a este siglo. Esta es la parte práctica, no te conformes a este siglo. Si tú ya estás viendo al Señor, estás caminando con Él, entonces añade estas cosas, esta lista. No te conformes a este siglo. Y me encanta porque Pedro dice, sino transformados. Sino cambien de forma. ¿Recuerda eso? Transformados significa metamorfo. En este sentido, la palabra griega en el transformados es metamorfosis, que significa renovar, significa transformar, significa cambiar de forma también, en ese sentido. Es no tomar la forma de este mundo, sino tomar la forma de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué tomar la forma de Cristo? ¿Para qué vivir como Cristo? Para que entonces podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, con esto terminamos. Yo sé que me tardé un poco, pero ya le eché velocidad un poquito. La parte práctica. Preséntate a Dios. No tomes la forma de este mundo. Si el Señor ya te ha salvado, si tú crees que el Señor ya está en ti, su espíritu mora en ti, entonces, como es una vocación, entonces sé responsable con esta vocación. Añade fe, virtud, paciencia, dominio propio. Añádelo constantemente. Yo sé que vamos a fallar, yo sé que nuestra naturaleza está en contra de las cosas espirituales. Eso va a pasar, pero tú sé diligente a estas cosas. No te conformes a este siglo. Preséntate ante Dios en sacrificio. O sea, haz sacrificios para Él. Levántate más temprano. Si vas a venir a la iglesia y si eres de los que te cuesta mucho venir temprano, pues pon tu alarma 30 horas antes. 30 horas también. 30 minutos antes. Pon tu alarma. Bueno, sí, 30 horas, porque ya pon la fija ahí para que no la tengas que estar poniendo el sábado en la noche, ¿no? O sea, haz esos sacrificios que siempre te lleven a vivir correctamente para Dios. Paciencia, piedad. La piedad tiene que ver con la integridad. Sé íntegro, sé la misma persona en todos lados. Para que tú compruebes, preséntate a Dios, para que tú compruebes cuál es su voluntad. Déjate transformar. Abandona tu manera egoísta de vivir. Vive para Cristo. Que Cristo se conforme en ti y Él te permita ver su gloria. Que su luz brille tanto en ti que lo puedas reflejar a otros. Y entonces podamos decir lo que dice Números 6, 24 al 26. Ahora sí termino. Que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahí se aplica todo, ¿no? No es nada más mandarlo el día de tu cumpleaños este pasaje, sino que realmente Jehová, nuestro Dios, resplandezca nuestro rostro en la medida que estamos viniendo a Él, confiando en Él y atendiendo a su palabra. Vamos a orar, oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar juntos como iglesia, por
tu palabra que tú nos das, Señor. Y, Señor, reconociendo que nuestra naturaleza está en contra de las cosas espirituales, pedimos ayuda a ti, Señor, para que tu palabra sea que sea la base de nuestro caminar, que tu Espíritu sea quien nos dirija, nos mueva, nos aliente y nos anime a buscar siempre tu voluntad buena, perfecta, Señor. Podamos verte cada vez más claro, cada vez más de lejos, que podamos ver tu gloria. En la medida que tu evangelio va transformándonos y va abriendo un panorama más amplio de cómo tú ves las cosas, Señor. Quita nuestra manera egoísta de vivir, quita nuestros malos pensamientos, nuestras malas expresiones, nuestras malas caras a otros, Señor, sino tú resplandeces en nosotros, así como lo hacías con Moisés. Y que quizás sin darnos cuenta otros puedan ver que tu luz brilla a través de nosotros, Señor, y que asimismo otros puedan conocerte, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, te bendecimos, Padre, te adoramos. En Cristo Jesús. Amén.